al criterio del listo que llamamos aquí. Ya. O sea, no son listos, son inteligentes. Ya. ¿Significa que cuando tienes más conciencia, más bondadoso te haces? Así es. ¿Siempre? Pues desde luego la parte, yo puedo hablar de los casos que estoy analizando. Lo cierto es que del 80% de la muestra que tengo, sí. Ya. ¿Y por qué, 2 minutos nos quedan, Stephen Hawking, que ha reconocido las inteligencias extraterrestres, de repente dice que tengamos cuidado con ellas? ¿Qué ha pasado ahí? Pues Es uno de los seres que el paradigma del científico más inteligente, más, de repente dice, a ver qué pasa. Pues porque también debo decir que en el mundo de la exociencia y en el mundo de la inteligencia extraterrestre hay un 20% de esas inteligencias que no son del servicio al otro. Es decir, no son, digámoslo así, éticas. ¿Tienes pruebas de eso? Un 80% de inteligencias con conciencia bondadosos y un 20% malos, de entre comillas, por decirlo de alguna manera. Es decir, en cualquier caso, como ser humano no puedo entrar a valorar desde mi criterio. Como ser humano te diría que sí, que efectivamente hay un 20% de esas inteligencias que bueno, parece que no obedecen a un criterio ético. Ya. ¿Cómo son? ¿Tienen cuerpo como nosotros? ¿Son antropomorfos o pueden tener otras formas? Hay inteligencias que son antropomorfas, en el sentido de que proyectan un holograma, es decir, utilizan la radiofrecuencia para proyectar hologramas que no son realmente su apariencia física. Los seres humanos tenemos la tendencia a creernos que todo lo medimos por la apariencia física. Y la apariencia física es una consecuencia, insisto, de la energía. Es decir, la materia se manifiesta. Estas inteligencias, a mí me gusta la palabra manifestar. Lo que hacen es materializarse y desmaterializarse, manifestándose y adquiriendo la imagen que tú tienes proyectada de ellos. Porque el cerebro humano funciona por imágenes. Si a ti se te aparece algo que no tienes tipificado, digámoslo así, delante de ti, y no sabes cómo ponerle una imagen, directamente es que te daría un infarto de miocardio. No podrías asimilar esa información y sufrías un trauma, ¿no? Te tengo que parar un segundito, nos tenemos que ir a las noticias. Ya veis, esta noche estamos aquí liados con la ciencia y dar respuestas. 900-137. 137 es nuestro teléfono. Luego hablaremos de ese congreso que se va a celebrar en Madrid con algunos personajes como este que tenemos aquí y muchas otras cosas. Fran Contreras nos va a traer también su sección. Hay mucho para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que tenemos todavía muchas respuestas que daros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segundo tiempo del Espacio en Blanco. Esta noche hablando con un científico acerca de algunas de las cosas que aquí nos preocupan. Seguiremos todavía con él, Rafael López Guerrero. Hay muchas otras cosas que vamos a contar. Hablaremos de ese congreso, el ET contacto con extraterrestres. Dicen que quieren explicar desde cuándo están aquí, quiénes son, un montón de cosas que son las que quizá más nos interesan últimamente. Así que estar atentos. Y tenemos 5 entradas para sortear para ese congreso de este próximo fin de semana. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y a toda prisa nos vamos con otra introducción que tenemos preparada para explicar algunas de esas últimas investigaciones que están haciendo y luego nuestro invitado nos cuenta. Escuchar. Estos son algunos datos de lo que se ha llamado el experimento Filadelfia. Pero hay más. El experimento Filadelfia, también llamado Proyecto Arcoiris, es el nombre que recibió un supuesto experimento secreto llevado a cabo por la Marina estadounidense en los astilleros navales de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, durante o antes del 28 de octubre de 1943. Sin embargo, la Marina de Estados Unidos ha buscado archivos que se refieran a este hecho
y no los ha encontrado, ni ha encontrado evidencia de que se intentara. El experimento habría sido conducido por el Dr. Franklin Reno como una aplicación militar de la teoría unificada o teoría general de la relatividad de Albert Einstein. En resumen, la teoría postula la interrelación entre las fuerzas de la radiación electromagnética y la gravedad. La Marina habría considerado esto realmente valioso en caso de guerra, pues los Estados Unidos estaban participando en la Segunda Guerra Mundial en ese momento y decidieron aprobar y patrocinar el experimento. Las pruebas habrían empezado el verano de 1943 y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Una prueba, el 22 de julio de 1943, volvió al Ehrreich casi totalmente invisible, con algunos testigos reportando una niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron de náuseas posteriormente. El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre. Esta vez el Ehrreich no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul. Estos son los datos. ¿Son reales? ¿Es posible la teletransportación? Nuestro invitado nos cuenta. Pues ahí va la pregunta. Hasta ahora parecía una leyenda urbana, una leyenda de esto del experimento Filadelfia. ¿Es cierto? ¿Se puede hacer, desde ese punto de vista del trabajo que estáis haciendo vosotros, investigación, se puede uno teletransportar de un sitio a otro? Bueno, vamos a ver, nosotros hacemos un trabajo que se basa en el teletransporte matricial, es decir, a nivel mental, con los fundamentos, esos mismos fundamentos, pero a nivel mental. Sí, como si fuera un viaje astral, perdóname. Sí, lo que pasa es que realmente es teletransporte, es decir, el teletransporte se clasifica en dos tipos. Uno, el teletransporte cuántico, que es el experimento Filadelfia clásico, que no dudo que se puede hacer, pero nosotros no nos ocupamos de eso, no nos interesa. Sí, de los fundamentos de ese teletransporte a nivel matemático, que lo tenemos formulado y sí sabemos qué fundamentos tiene. Y otro es el teletransporte matricial, que es el que realmente nos interesa a nivel del ser humano, de la conciencia, de la psicología cuántica diferencial y de precisamente la radiofrecuencia a nivel terapéutico incluso, porque precisamente permite el borrar determinados recuerdos impactantes del ser humano de su pasado y negociar con esos recuerdos para no condicionar las decisiones del ser humano en el futuro. ¿Sí? Exacto. Y eso tiene un fundamento matemático y es precioso. De hecho, para terapias a nivel psicológico, pues estamos trabajando como precisamente algo que es un nuevo paradigma metodológico de una nueva rama de la psicología que queremos impulsar, por ejemplo, ¿no? Ya. Esta noche estamos abriendo muchos abanicos. Tranquilos, lo digo a nuestros oyentes, pero algunos dicen que seas más concreto, que des... Quieren que des... Bueno, entonces ellos ahora están preocupados por el teletransporte cuántico y yo pues voy a hablar un poco del teletransporte cuántico, pero quiero quitarle, insisto, importancia al tema tecnológico en este punto. Ya. Es decir, si la pregunta es, ¿realmente se llevó a cabo el experimento Filadelfia y estamos en condiciones a nivel tecnológico de poder utilizar el teletransporte? Sí. La segunda pregunta, ¿realmente lo más importante es podernos teletransportar físicamente del Sol a Alpha Centauri? Pues no. Ya. Yo te hago una pregunta más. ¿Los seres extraterrestres podían venir aquí a este planeta a través de un sistema de teletransporte con un tipo sin naves? Por supuesto. De hecho, exactamente esa es la parte que tiene que ver con la segunda pregunta. Es decir, a través de la radiofrecuencia diferencial, precisamente a donde vamos a llegar es a demostrar la existencia de agujeros de gusano, que ya se llaman los puentes de Einstein-Rosen, precisamente. Uh-huh. Y el hecho de que precisamente Albert Einstein fuera el encargado de demostrar en 1943 la teoría del todo en el experimento Filadelfia es la prueba de que el experimento Filadelfia realmente se hizo. Ya. Entonces, ahí, en ese punto,
efectivamente lo que sabemos es que esos esos agujeros de gusano lo que hacen es interrelacionar distintas densidades o distintas dimensiones